Ay, ay, ay. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Súper bien, Master. Bienvenido. Salfate, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a este Así Somos. Bienvenido también Carlos Gutiérrez, que va a estar presente aquí con nosotros, Carlos, porque queremos hablar de estos crímenes que de alguna forma cambian la historia de un país. Y hoy día nos vamos a centrar en un crimen que para muchos se habló del criminal casi perfecto, un criminal en serie, el asesino del Zodíaco, justamente, y esto a raíz de que hace muy poquitos días un grupo de más de 40 investigadores, estoy hablando de detectives, periodistas, oficiales de inteligencia militar, aseguran haber dado con la identidad de este asesino del Zodíaco que a fines de los años 60 aterró a todo Estados Unidos, a San Francisco, de manera específica. Ellos aseguran que dieron con la identidad de él. Ya vamos a pasar a hablar de quién es una persona que habría fallecido el 2018, pero antes, Salfate, queremos entender un poco la historia de este asesino casi perfecto. A ver, atención, tenemos un titular que colocó TMZ para entender y hacer un poco de contexto respecto a uno de los más temidos y los más pérfidos psicópatas de todos los tiempos. Dice ahí, asesino del Zodíaco. Grupo independiente, probablemente gente de Fuerza de Investigaciones en retiro, resolvió al parecer el misterio, estaría completamente identificado y finalmente sabemos quién estaría detrás de estos asesinatos. Ojo, hay que decir que son 5 los asesinatos entre fines de los 60 y comienzos de los 70 que se le atribuyen a este asesino en serie. Claro. Sin embargo, él mismo, acuérdense que estamos hablando de una persona que no solamente escribe y exige a los medios que publiquen sus cartas, a menos que él comience un killing spree o un asesinato masivo, y que quiere ser reconocido bajo ese seudónimo del Zodíaco. Él dice que sus víctimas en total, cosa que todavía no se ha probado, serían más de 30, 37 para ser exacto. Estamos, Carlos, así como Jack el Destripador, como un caso no resuelto oficialmente, pero que en el fondo no habría que investigar más porque ya sabemos quién es realmente el Zodíaco. Sí, tal como tú lo dijiste, yo creo que este es el Jack el Destripador del siglo XX. Ajá. Es un asesino en serie que nunca pudo ser probada sus hechos, nunca se supo quién fue, una persona que ocultó mucha evidencia, pero también era muy sádico al momento de realizar sus crímenes. Entonces, esto es un gran llamado de atención para los investigadores, me refiero a las policías, pero también es un gran alivio en el caso de las víctimas o los familiares de las víctimas, de los que algunos de ellos aún sobreviven. Entonces, tenemos que situarnos también en la época. Estamos hablando de fines de los años 60, principios de los años 70, donde no existía la huella genética o el ADN, como lo conocemos comúnmente, para poder identificar a una persona. Es decir, encontré algo de evidencia en ese lugar, puedo hacer el ADN y puedo hacer la comparación. En esa época no existía. ¿Con qué se identificaban? A través de huellas dactilares u otras evidencias también sí, que tampoco estaban... un delito anterior. Claro, las ciencias forenses en esa época tampoco estaban tan avanzadas como las conocemos el día de hoy. ¿Sabes qué? A mí me parece que esta noticia tiene relevancia porque lo veíamos en el titular, dice, lo encontramos, pero 3 años tarde. A mí me parece que a pesar de que uno puede decir está llegando súper tarde la investigación, creo que es una manera de tratar de, ¿cómo decirlo?, de tratar de apagar el fuego que sienten algunos ciudadanos norteamericanos que posiblemente sienten ese impulso posiblemente de matar a un vecino, a otra persona, pensando que con el ejemplo del Zodíaco posiblemente nunca van a ser encontrados. Un estilo de una especie de crimen perfecto. Entonces me parece que cerrar un caso hace tantos años que pareciera que no tiene mayor importancia, no solamente para las víctimas sí, pero para la opinión pública en general, me parece que es un muy buen mensaje para los que están afuera. Para decirle a ese tipo, a lo mejor si en algún momento ha sentido algún tipo de impulso, piénsalo bien. Como deuda histórico policial. Exactamente, porque cuando tú no encuentras al culpable de algo que fue tan mediático, lo que estás diciendo hacia afuera es el crimen perfecto existe, claro. ¿Y por qué no lo intentas? A lo mejor te va mejor que el Zodíaco. Entonces me parece que más allá de una suerte de sanar heridas y limpiar heridas respecto a sus familiares, que está muy bien, creo que también hay un mensaje social que es súper importante. Decir, ¿sabéis que a pesar de todos los años que pasaron, acá hay un grupo de investigadores que no cesó hasta encontrar al culpable? Ojalá hay un arma de doble filo también. Sin duda. Porque en el fondo se puede requerir, Monty, de repente encontrar un culpable justamente para dar ese mensaje. Recordemos que en la historia, ya lo vamos a revisar,
hay múltiples nombres que se han dado, hay muchas personas, hay libros que se han escrito de gente que dice, oye, llegué a una investigación y mi papá es el asesino. Y hay huellas, hay acá cicatrices, qué sé yo, que se van cruzando y siempre llegan a algo que determina o que tira por tierra todo el resto de las evidencias. En este caso uno podría decir, ojalá no se apuren en darle una culpabilidad a alguien que finalmente no lo es. Claro, y revisemos también el contexto en el que pasan estas cosas. En los años 60 es cuando se empiezan como a incrementar estos crímenes masivos, que después perduraron en los 70, tuvo un pic en los años 80. Se dice que durante esas décadas fueron como aproximadamente 200 asesinos seriales, así como bien potentes y bien famosos en Estados Unidos. Entre ellos recordemos Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, que también lo hemos revisado en el programa, D'Angelo, que era el asesino del Golden Gate, John Wayne. O sea, han sido varios los personajes que han, entre comillas, brillado en esa época en donde, como bien decía Carlos, la criminalística forense también era bastante más incipiente, por decir que no existían cosas tan determinantes como el ADN. Y aquí me quiero quedar algo con lo que tú dijiste, Carlos, una vez cuando hacíamos los viernes de secretos forenses, que tú dijiste algo súper clave. En este contexto, pasada la Segunda Guerra Mundial, en donde estos asesinos en esa época eran niños, venían de familias fragmentadas, venían de una sociedad que estaba álgida, que estaba muy agitada. Se dice que una de las teorías en por qué brotaron en estas épocas, en estas décadas, es por todo lo que vivieron a nivel traumático post Segunda Guerra Mundial. Y me acordé de algo que tú habías dicho, que en esta época que estamos viviendo, desde el 2018, por ejemplo, tras la crisis financiera que se desató en Estados Unidos, que afectó al mundo, después los ataques terroristas, las pandemias, las guerras y toda la cosa que está viendo a nivel como global, enciende una alarma de lo que podríamos estar viviendo quizás en 1 o 2 décadas más, en cómo va a ser el comportamiento de los más jóvenes, que hoy día son niños o adolescentes y se están creando en un mundo bien agitado, que es lo que varios criminalistas, sociólogos y también investigadores tratan de dar respuesta de por qué en esa época se dio tanto este fenómeno como de los asesinos seriales. Sí, yo creo que hay hartos factores. Evidentemente lo que tú dices, los menores de edad en esa época que están absorbiendo todo, que el papá no llega de la guerra, que la mamá tiene problemas, o llega de la guerra pero llega con problemas mentales, con violencia doméstica, etc. Hay un montón de factores que influyen. Socioculturales. Exactamente, y a eso yo le sumaría también la gente que viene con esos problemas. Me refiero a gente que participó en guerras, como en el caso del asesino del Golden State. Claro. En este caso sería algo que podríamos empezar a analizar también. Con la guerra de Vietnam, dices tú. En el caso de Estados Unidos, la guerra de Vietnam. En el caso de Estados Unidos, de Rusia también tenemos a Andrea Chikatilo, que también participó y fue militar. Entonces, en general en el mundo tenemos muchos asesinos en serie que están asociados a haber estado conectados o con policías o con militares que en el fondo terminan con problemas mentales. Sí. El problema es qué hace el Estado o la sociedad para proteger a esas personas después, para que nos protejan a nosotros. Yo creo que ahí es donde estamos quedando un poco al debe, y seguramente las diferencias sociales que estamos viviendo hoy en nuestro país vamos a ver reflejado, ojalá que nunca, pero viendo la estadística y cómo es predecible todo esto, podríamos estar viendo en 10 o 15 años más a lo mejor los efectos de los niños que están lamentablemente con problemas sociales ahora. Y no me refiero a problemas sociales económicos, sino que problemas de carencias de cariño, problemas carenciales en ese sentido. Entonces, no sería extraño que una persona, hijo bien acomodado, que tenga un buen pasar económico, su familia, pero no tiene el cariño, evidentemente también podría tener un perfil de este tipo. Importante. Y la historia también habla de eso, se han dado esos antecedentes. Tenemos muchas preguntas para Carlos. De hecho, hay varias teorías que se basan en torno a esto. Hay gente que asegura que hay muchos crímenes por imitación, que en realidad no sería un asesino del Zodíaco, sino que serían más de uno, otros que empezaron a imitarlo. Pero antes, queremos darle contexto, Carlos, a entender un poco estos crímenes, cómo empezaron justamente los hechos en esta situación. Ahí estamos viendo justamente la única imagen que tiene que ver con un retrato robótico que se da de este personaje, de cómo sería. Esto fue justamente y casualmente, Salfate, este retrato se hace en base a algunos testigos después del que se habría determinado como el último crimen
de él, que tiene que ver con un taxista. Pero antes comenzaron justamente los crímenes. Por el retrato robot el detiene, digamos, su accionar. Bueno, detiene el accionar, más no las cartas. Es bien curioso todo eso y lo vamos a ir revisando, pero antes nos vamos al 18 de diciembre de 1968, cuando un reportero de un periódico bien importante, ¿cierto?, el Crónica de San Francisco, Paul Every, recibe un llamado distorsionado que habla justamente de que hoy es mi cumpleaños y debo salir a matar. Exacto. A ver, en ese tiempo ya comenzaban a usarse estos distorsionadores de voz. Estamos hablando de una época donde las personas mandaban mensajes anónimos, donde habían amenazas, habían toda serie de investigaciones y espionaje en grandes instituciones y también dentro, obviamente, de los estamentos policiales. Entonces, la clásica llamada que uno ve en las películas, así como con un distorsionador de voz, así como, hola, mi nombre es tal. Eso, digamos, fue este caso. Como decía Michael, hoy es mi cumpleaños. Ojo con eso, porque tenemos una fecha, el 18 de diciembre de 1968. Si eso es cierto, todos los sospechosos deberían coincidir con ese dato si es que en ese momento el asesino dijo la verdad. Es mi cumpleaños y voy a salir a matar a alguien. Este periodista se queda con el dato y coincide que 2 días después, David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, en su primera cita, ellos se están recién conociendo y tienen esta primera cita luego de un concierto de Navidad. Finalmente, terminado el show, pasados los 10 de la noche, estacionan el auto en un cruce, ¿cierto?, de Lake Harman, siendo interrumpidos por otro auto, y finalmente se bajaría este asesino en serie, el Zodiaco, y con su arma de fuego los acribilla. Ahí estaría la coincidencia donde finalmente Paul Avery, este periodista, diría la llamada, donde él da un dato, da la fecha de su cumpleaños, insisto, si es verdad, no es menor el dato, coincidiría con este primer asesinato legítimo. Hubo otros intentos antes, se supone, pero este sería aquel que está vinculado donde quiero darme a conocer a la prensa y comienzan las cartitas famosas y quiero que me llamen el Zodiaco en este clásico accionar de los psicópatas que es, necesito reconocimiento, este es mi nombre, este es mi seudónimo y yo actúo por esto, por esto, por esto. Es que ahí tú ves la carencia de reconocimiento, de cariño que tiene esta persona. Evidentemente se va al extremo y se transforma en un asesino. No es lo normal, obviamente. Pero él quiere ese reconocimiento y que digan que fue él y no otra persona, porque puede también pensarse que pudo haber sido una otra circunstancia, un exnovio, etcétera, cualquier otra hipótesis que obviamente no le va a dar ese reconocimiento. Por eso él se preocupa de llamar por teléfono a este medio de comunicación y dejar esta evidencia. Lo importante también es que él sabe que usando este distorsionador de voz va a cambiar obviamente la evidencia de su voz, pero y todo lo que está haciendo lo está haciendo absolutamente consciente, sabiendo también que esa llamada puede haber sido grabada. Entonces, él se va protegiendo. Quiere decir que él tiene que tener algún tipo de noción básica, a lo menos, de cómo se hace una investigación. Pero perdón, y no podrían, me imagino en algún minuto, en el principio de esta investigación, haber pensado que a lo mejor también podían ser pistas falsas. En lugar de entregarte... Claro, hoy, en el tiempo, pareciera que la información es súper fidedigna, que era muy sincero posiblemente en su accionar, pero también en algún minuto cualquier investigador puede haber dicho en ese momento, a lo mejor nos está dando pistas falsas y estamos buscando al hombre equivocado en lugar de buscar al otro. ¿Te parece que era así? Es que yo creo que como no hay ningún antecedente previo aún, lo que él dice, necesito salir a matar y tengo esa necesidad, claro, y después tenemos a los 2 días un doble homicidio con un arma de fuego, una persona que al parecer maneja información de cómo se hace una investigación, evidentemente ya podría darte la pista de decir, ok, existe esto, puede ser esta persona por sobre otros sospechosos, obviamente, pero hay que ver cómo va evolucionando el proceso. Oye, hay un dato, perdón, porque muchos asesinos en general, incluso líderes de sectas religiosas, tienen como este enganche místico y que a veces el día de su cumpleaños es tal, pero ellos dicen, yo renací, no sé, vi la luz, tuve un sueño revelador y esta es mi verdadera fecha de cumpleaños. Podría ser porque estamos hablando de alguien que tiene delirio místico igual. Buena. No es solamente una persona inteligente, hábil, que tiene conocimiento, que es un datazo de cómo se podría hacer una investigación y cómo tapar, digamos, las huellas que lo dirijan a él, sino también alguien que cree que está en un proceso de conversión, voy a decir, no sé, espiritual, demoníaco, dentro de sí y quizás... dice, hoy día va a salir a matar, quizás por primera vez en serio, por lo tanto, hoy es mi fecha de mi cumpleaños porque hoy día me inauguro como psicópata. Claro, puede ser, si es que
es la fecha de cumpleaños real. A lo mejor, tal como tú lo dices, puede pensar que él en este momento estoy naciendo simbólicamente o renaciendo, y cuando cometa mi primer crimen voy a renacer y voy a salir como una nueva persona. También puede considerar. O también considerar en fechas específicas o que sean condiciones o fechas específicas, me refiero a fiestas, a aniversarios. Grandes celebraciones. Carlos, ¿cuál es la evolución de la mente de un criminal? Porque tú dijiste algo muy importante, de un criminal en serie. Dijiste, necesitan reconocimiento, ¿cierto? Pero acá cuando se supo este asesinato del 1900, el que estamos viendo ahora, el de 1968, un reportero recordó de inmediato uno de 1963. Que era muy similar, eran las mismas características, donde el 4 de julio del 63 también se atacaba una pareja de 19 años tenía él, 17 años tenía ella. Se conectan los asesinatos y se entiende que sería la misma persona, pero ese 63, este asesino del Zodíaco, no necesitó el reconocimiento. ¿Qué podría haber pasado entre el 63 y el 68 para decir, mira, ahora necesito el reconocimiento, ahora quiero empezar a enviar las cartas? Porque el 68 cuando empiezan las cartas, cuando empiezan los llamados, cuando empieza como esa sed de popularidad. Claro. ¿Qué podría haber pasado o qué sucede bajo tu experiencia en la mente de un criminal en serie que en algún momento no necesita ese reconocimiento y después sí? Lo que pasa es que pudo haber ocasionado el primer homicidio, del año 63, pero él se dio cuenta que nadie lo tomó en cuenta, fue un caso sin resolver, a lo mejor hizo el crimen perfecto bajo, obviamente, su perspectiva, y se dio cuenta que nadie se dio cuenta. Entonces siguió igual de oculto e igual y pasó totalmente desapercibido. Claro. Entonces pasó un No le proceso. generó la satisfacción que él buscaba de alguna forma. Claro, a lo mejor el reconocimiento, a lo mejor él se esforzó en realizar el crimen perfecto para que no lo descubrieran, y efectivamente no lo descubrieron, pero tampoco nadie lo reconoció. Y puede ser que tenga el impulso de matar y después diga, esto me gustó, así que no voy a parar, así que inicio una carrera con esto. Sí, lo que pasa es que en los últimos años ya el FBI, especialmente después del año 2010, el FBI antiguamente se hablaba de periodos de enfriamiento, ¿se acuerdan de los asesinos en serie? Pausa. Después del 2010 eso ya se elimina. ¿Por qué? Porque no sabemos, y se han hecho varios estudios en casos reales, obviamente en diferentes partes del mundo, donde se percata que el mismo asesino puede cometer o puede tener estos supuestos periodos de enfriamiento independientes. O sea, hoy día me puedo tardar 3 años, asesino a una persona, pueden pasar 3 años. Comete el segundo crimen y pasaron 2 días y comete un tercero. Entonces no existe un patrón, que es lo que se pensaba en primera instancia y antiguamente con los asesinos en serie. Siempre se habla, obviamente, de este periodo de enfriamiento, pero el periodo de enfriamiento pueden ser minutos. Perfecto. Entonces ya no existe... Es como un hambre. O sea, yo mato y si quedé satisfecho en un año no mato a nadie. Exacto. Y si me vuelve a dar hambre como un vampiro, va y vuelve a cometer un crimen. Exacto, exactamente lo mismo. Oye, aparte estamos hablando en una época en donde los crímenes corrían con ventaja, porque claramente no había mucha forma de analizar las evidencias, también la cobertura mediática hizo que estos casos tomaran más revuelo y encender como esas ganas de estos tipos psicópatas de hacerse famosos saliendo en las portadas de las revistas. Tenemos una gráfica de la llamada del asesino a la policía, pasemos a revisar esas declaraciones. Dice, quiero denunciar un asesinato, se acuden una milla al este de Columbus Parkway, encontrarán unos chicos en un auto marrón. Fueron fusilados con una Luger de 9 milímetros. También maté a otros chicos el año pasado. Opa. Adiós. Este es el llamado del asesino del Zodíaco a la policía el 5 de julio del año 69. En esta época, Carlos, una época Después también... del Día de la Independencia, digamos. Del año 69, una época bien sangrienta, Salfate, ¿cierto? Como en ese contexto estaba todo muy agitado. Absolutamente, digamos, no en términos políticos, sino también en vientos de guerra, sino también un despertar, como tú misma dijiste, de diversas personas que... Qué increíble como la cultura, podríamos decir, incuba estos asesinos en serie. O sea, la primera vez que se habló de asesino en serie fue cuando llegó la industrialización. O sea, la producción se volvió en serie y los asesinos se volvieron en serie. Y posteriormente las guerras comenzaron a, generalmente personas que tenían manejo de armas, a demostrar este impulso en la confianza que tenían con tener un arma de fuego en las manos. 5 de julio, o sea, él comete estos asesinatos, lo confiesa al día siguiente, de nuevo una fecha donde está todo el mundo celebrando. ¿Qué más fácil que ocultarse en la multitud de personas que están vitoreando, digamos, una fecha en particular? Y dice, además maté a otros chicos el año pasado, pero no da detalles. Pregunta, si a él se le dice que son 5 los asesinatos, pero él dice que son 37, cuando dice maté también el año pasado, ¿está mintiendo? ¿Y él quiere decir que mató más personas o puede que sea cierto?
No, normalmente cuando los asesinos en serie entregan esa información es porque son casos que no se han investigado profundamente o no están relacionados. A lo menos todos los asesinos en serie que han entregado ese tipo de información, inclusive antes de la pena de muerte, han sido ciertos. El caso de Ted Bundy, el Samuel Little y otros asesinos en serie siempre han entregado esa información cuando están ya al límite sabiendo que pueden ser capturados. Carlos, queremos entender la mente de este asesino del Zodíaco. Él no solamente llamaba, sino que empezó a enviar cartas a 3 medios muy importantes con ciertos códigos que al parecer eran indescifrables. Él decía que ahí estaba su verdad, incluso dijo que ahí estaba su nombre, pero que quería que lo pusieran en la portada de los periódicos. De lo contrario, iba a empezar a matar el siguiente fin de semana a mucha gente. Hablamos de eso y mucho más después de una pausa. Oye, ya estamos de regreso acá en Así Somos para analizar justamente todo lo que está pasando, noticias actuales y la historia de este asesino del Zodíaco. Hablábamos antes del corte, Carlos, Alfate, Lama Monti, que existen estos criptogramas que él envía, estos mensajes llenos de señales que además no son de un puro estilo, son de muchos estilos. Estamos viendo ahí un apoyo justamente en pantalla. Él lo que pidió, Carlos, era que se tenían que publicar en 3 medios muy importantes. De hecho, se los envía 3 mensajes distintos. Él decía, por ahí van a encontrar algunas pistas, incluso mi nombre. Después se dice y explica por qué no entrega su nombre justamente. No quería que lo detuvieran para parar esta cacería. ¿Qué es lo que, a nivel científico, a nivel forense, en tu expertise, qué es lo que habla de este asesino? Me imagino a ciencia cierta que es de una persona tremendamente inteligente. Sí, es una persona que tiene bastantes conocimientos. Ya veíamos que es una persona que maneja una pistola 9 milímetros marca Luger. Sabemos que es una persona que sabe que en un proceso investigativo puede llamar, pero hay que distorsionar la voz para que no lo descubran. Y además empieza no está improvisando. No está improvisando, él sabe perfectamente todo lo que está haciendo. Y además muy utiliza de los militares, en los criptogramas, que es estos mensajes cifrados, obviamente con otro tipo de lenguaje, que hay que saber qué significa cada uno de esos símbolos para poder, obviamente, resolver el misterio de la carta. Entonces, por eso es tan importante toda esta información. Si vamos poniendo todas las piezas juntas, ahora con toda la información que tenemos, obviamente nos empieza a dar un perfil de una persona que sí sabe mucho de estas cosas de criptograma, de procesos de investigación, manejo de armas de fuego, etcétera. En la guerra había gente que se dedicaba a descifrar ciertos códigos. Por ahí se podría haber empezado a buscar, por ejemplo, y haber cerrado un poco el círculo, armas, códigos específicos. Sí, de hecho los códigos fueron utilizados mucho tiempo durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Ahora obviamente hay otro tipo de elementos para comunicarse, que son, de hecho, todos los mensajes que están cifrados o encriptados en nuestros teléfonos celulares a través de mensajería, es básicamente lo mismo, pero de forma computacional. Claro. Entonces, ahora, llama la atención que esto lo haya descifrado un maestro de escuela y su esposa, también ese mismo año, en 1969, que es la primera carta, ¿cierto? Como tú decías, que mandó 3 copias a 3 medios para que lo colocaran. En primera plana estaba la noticia que había que buscar adentro, donde están estas cartas que estamos viendo. ¿Podemos leer lo que dice? Ya, la que descifraron lo que lograron descifrar esta pareja de profesores, y que dice lo siguiente. El primer criptograma descifrado dice así: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el criminal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y a continuación, lo que dice la otra parte es: la mejor parte, al momento de llevar los crímenes, es que cuando me muera, atención con este dato, cuando él dice, cuando yo me muera, voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Carlos, perdón, aquí estamos hablando de un delirio, de una persona que está matando personas, porque, no sé, a propósito de que él piensa que cuando él le toque morir, y que espera morir de forma natural, estos esclavos que él asesinó lo van a estar esperando para que sean sus súbditos, digamos, y estén a su orden.
¿este hombre cree esto que está diciendo? ¿De dónde sacó esta idea? O sea, es una persona que convive entre la racionalidad y la inteligencia para escabullirse, y al mismo tiempo tiene estas creencias fantasiosas, pseudo-religiosas, donde se siente una especie de mesías, que es una persona solitaria, digamos, en el mundo, que no tiene una secta, pero sí está reclutando esclavos en las muertes. Claro, es que ahí vamos viendo la personalidad de esta persona, vemos que evidentemente no está dentro de sus cabales normales, pero sí sabe perfectamente que lo que está haciendo es quitarle la vida a otras personas y está mal dentro de la normalidad y de la ética y los principios morales de nuestra sociedad. Si lo vemos, es muy parecido, si se recuerdan, el caso de Richard Ramírez. Sí. Claro. Es muy parecido, tiene el discurso muy similar, con 20 o 30 años de diferencia incluso. Es que eso mismo te iba a decir, porque él él hace una declaración de principio, ¿eh? O sea, es súper duro ponerlo así, pero lamentablemente desde una mentalidad como esa es la manera de declarar cuáles son los principios con los que va a seguir. Y me parece que en la primera parte de la carta, donde habla que el hombre de matar animales salvajes, que te está tratando de decir que ese instinto asesino lo tiene cualquiera, incluso un cazador que piensa que está incluso haciendo deporte. Sabemos que está completamente equivocado. Y habla de algo muy importante, dice, es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica. Esta misma línea la dijo John Wayne Darcy. Sí. La dijo Ed Kemper. Claro, como una excitación. Y es un mentor de asesinos en serie. Y acá es donde se esconde un aspecto que te lo quiero preguntar a ti, Carlos, lo maneja mejor que yo, que es sexual. Que pareciera que es cuando ya no siento excitación sexual por otra persona, el mismo sexo opuesto da lo mismo. Claro. Y a pesar de que lo intente no pasa nada, sin embargo, cuando comete un acto de este tipo ocurre. Voy a poner un ejemplo muy corto sin irme al chancho, pero John Wayne Darcy decía que la primera vez que apuñaló a alguien en el estómago y ingresó el puñal y lo sacó y sintió que salía la sangre de este cuerpo, dice que fue el momento más excitante que sintió en su vida. Y que después de ese momento sabía que no iba a poder dejar de hacer nunca más una cosa así. Están sublimando esto. ¿Se puede ligar por ese lado, Carlos, una cosa que tiene que ver también con el ámbito sexual? Sí, es que hay que entender que cuando uno tiene relaciones sexuales es una situación placentera para todas las personas que lo han hecho. Es una situación y por algo uno lo va repitiendo. Es una de la parte de la unión, pero también es una liberación de endorfinas, es una sensación placentera mental. A eso me refiero. No me quiero referir a la parte espiritual, claro, ni religiosa, ni nada de eso. Entonces, si esa parte no está cubierta por el ser humano, recuerden que todos somos animales, y esa parte no está cubierta, necesita de alguna forma cubrir esa parte, esta persona que no lo está logrando tener. Entonces, descubre que el quitarle la vida a otra persona es mejor que tener relaciones sexuales, es decir, es mucho más placentero para él. Eso, en su cabeza, obviamente. Entonces, por eso estas personas son tan delicadas de no tratar, por eso es tan delicado que no detectarlas antes, obviamente, porque nos vamos a ver enfrentado a esto. Claro. Y no significa que tengan problemas mentales y que no sepan lo que están haciendo. Me refiero a que son imputables, a eso me refiero. Claro. Desde el punto de vista legal, están totalmente conscientes. Ni siquiera en su cabeza, porque no es algo que se imagine, es un hecho para él. Me siento mejor, claro, o sea, entiendo en su realidad. Claro, en su realidad. Pero para él era un hecho. O sea, esto es mejor, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Exacto. No voy a parar. Exacto. Ahora, y por eso no para. Sí, es raro que esté embestido de tanto misticismo, además, digamos. Sí, y aparte que ahí hay un juego de reconocimiento, esta necesidad de hacerse conocido, público, que la gente lo idolatre, lo admire, que se centre la atención en el personaje, pero también este juego como de poder, porque estaban en una época en donde sabían que si hacían un llamado, no es como ahora que se pueden triangular antenas, se pueden hacer los seguimientos. En esa época, me imagino, no existía nada de eso, en los años 60, Carlos. Entonces, como que el asesino tenía el sartén por el mango, porque era... Imagínate lo, entre comillas, inocente de decir, no te voy a dar mi nombre para que no me reconozcan. O sea, hoy día yo creo que claramente se puede dar con la identidad de una persona sin ni siquiera saber el nombre. Pero claro, en esa época eran otros códigos y esta necesidad como de sentir que yo tengo el control, ¿cierto? Y eso quizás es lo que se repite con todos los psicópatas que hemos analizado en este programa, de tener como este sartén por el mango y de creerse que ellos dominan la situación, esta como necesidad de sentirse superior. Este delirio mesiánico, como lo hemos hablado varias veces, o este delirio de grandeza. Sí, es eso, básicamente saber
cuál es quién manda, básicamente quién tiene el poder de poder mandar. Él manda más que todo un departamento de policía, más que toda una ciudad. Él es más inteligente que todos para que todavía no lo puedan descubrir. Eso básicamente va jugando y entre medio obviamente va matando más gente y eso va poniendo en pánico a la ciudadanía, pero también va poniendo en jaque a la misma policía que todavía no lo puede descubrir. Carlos, estos criptogramas fueron tan llamativos y algunos no se pudieron descifrar de inmediato. Ya Salfate nos contaba algunos que una pareja de profesores pudo descifrar. Recién en el 2020 se descifró un nuevo criptograma. Recién en el 2020, imagínate, después de cuántos años, gracias además a un plan computacional. De hecho, este criptograma dice lo siguiente. Espero que se esté divirtiendo mucho tratando de atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. Esta es parte, un extracto del mensaje que se descifró recién en el 2020, que sigue en la línea de los otros, justamente lo que tú hablabas, como esto de ya tengo a todo mi séquito, ya maté a toda la gente que quería matar, ya con esto puedo disfrutar el paraíso. Si sigo matando es otra cosa. Monty hablaba de una idolatría y también de un control. Y acá me surge una pregunta, Carlos, que tengo desde que me empecé a leer este caso, porque hay múltiples teorías. Y hay personas que incluso se aventuran a decir que acá no existe solamente un zodiaco, que existen varios que empezaron a trabajar una especie como por imitación y que se juntó, justamente fue una época muy fecunda de muchos asesinatos, de muchos asesinos que empezaron a matar y empezaron a cubrirse ellos mismos, encubrirse con la imagen del zodiaco. Bajo tu experiencia, ¿puede ser que nosotros estemos frente a un zodiaco y muchos imitadores de zodiaco? Yo creo que por la personalidad que hemos visto hasta ahora, con lo que nos ha demostrado, con las cartas, etcétera, no creo que él haya permitido que otra persona se haya involucrado y haya tomado su nombre y su trabajo y lo haya copiado, básicamente. Su obra. Exacto, es su obra maestra. Él lo haya permitido, menos él no lo hubiera permitido, él seguramente hubiese llamado por teléfono y hubiese avisado, yo no fui. Él era tan, el ego es tan grande el que tiene y lo hubiera dicho, porque no es parte de su trabajo. Entonces, por eso yo creo que, no sé si en este caso pueden haber habido copias, porque si no, él de inmediato hubiera informado. ¿Si la policía estaba involucrada? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hay una teoría, de hecho, de Thomas Henry, que es un estudioso de todo este tema, un investigador, que incluso él se aventura a decir en un libro que lanzó, que las últimas, por lo menos la última carta que habría sido enviada por el Zodíaco, no solamente habría tenido ayuda de la policía, sino que también habría sido escrita incluso, él va súper profundo, por Robert Graysmith. Robert Graysmith era el caricaturista que trabajaba en el diario de San Francisco, que fue una de las personas que más se obsesionó, podríamos decir, con este caso, que empezó a ver, de hecho, cosas que además está muy graficado en la película, pero que es un personaje una persona en la vida real. Que el que más se acercó, parece. Que más se acercó y que empezó a ver cosas, Salfate, que el resto no observaba. Y este señor, Thomas Henry, se aventura a decir que la última carta habría sido incluso escrita por él, por este caricaturista, en este afán, en esta sed de seguir con el caso vivo. Caricaturista que después lanzó un libro y ganó harto dinero, ¿cierto? Porque seguía el caso, él era ahí uno de los protagonistas de la investigación. ¿Te hace sentido eso? ¿O efectivamente no, porque acá este Zodíaco habría encendido las alarmas? Mira, yo creo que habría que ver el contexto, cuánto tiempo transcurrió desde que se envió la última carta o el último asesinato que conociéramos fue enviada por esta policía. Yo creo que la clave ahí está si esa carta fue descifrada más rápido que las otras. Si fue descifrada más rápida que las otras, obviamente no fue escrita por el Zodíaco, sino que fue por alguien que quería que se descubriera. Entonces, ahí hay que ver, obviamente siempre eso va a quedar en la nebulosa en ese sentido. Pero de hecho es más, hay otra segunda carta que manda el asesino del Zodíaco, después que manda el primer criptograma y nadie entendía absolutamente nada, y él se da a conocer como yo soy el Zodíaco hablando. Y lo manda escrito con su puño y letra. Está con su puño y letra el 7 de octubre. De hecho, tiene varias fechas. Dice julio, agosto, septiembre, octubre, 7. Entonces, y él se autodenomina como Zodíaco y ahí ya, obviamente, ya cambia el tema y queda como Zodíaco para siempre. O sea, él quiere que lo llamen así. Él quiere que lo llamen así. Ok. Entonces, no es un dato menor porque es primera vez que deja su letra escrita, con puño y letra escrito en un documento donde se puede realizar una comparación de escritura. Ahí da una pista importante. Ahí evidentemente es la evidencia que está entregando. Wow. Aquí está el...
Oye, qué tremendo, pero él tenía una condición, o sea, él llamaba a los diarios, enviaba estas cartas y después dijo que su condición era aparecer en la primera plana de los diarios. Ahí estamos viendo algunos artículos de la prensa en ese año. Algunos lo pusieron en las páginas interiores, mientras que otros, como esa que tienes tú ahí, Carlos, estaba derechamente en la portada. Y esto también genera como un pánico colectivo, porque acá en el fondo, cuando un medio decide poner la foto y hacer caso a la condición de este asesino, es entregarle el poder al asesino. Y es en el fondo alarmar a la sociedad sin ni siquiera tener identificado quién es esta persona. Y es tener una persona que anda suelta cometiendo crímenes y más encima la gente se entera como con esta primera plana. O sea, la situación bien caótica en esa época tuvo que haber sido. ¿Sabéis qué? Es interesante lo que plantea Monty, porque yo no sé cómo sería el protocolo actual, Carlos, pero si un psicópata dice, quiero que, no sé, pongan una portada falsa en un diario, así de cualquier tontería, algo que se le ocurra a él. Si no, voy a salir a matar. Y que le hagan caso. Curioso eso. Porque nunca le dieron espacio a, ¿sabéis qué? Nosotros no estamos es una broma. Claro, o para seguir, digamos, o dejarnos avasallar, digamos, por lo que tú comandas. Pero le hicieron absolutamente caso inmediato. A mí eso me parece sospechoso, o es algo de la época, de por qué asumen de que efectivamente lo que este psicópata dice va a ser. Es como hoy día los gobiernos dirían, no negociamos con terroristas, aunque ustedes digan, ¿sabes qué? Vamos a poner una bomba, ¿saben qué? No vamos a hacer lo que ustedes dicen porque va la pata nomás. Entonces, esta tranza que hicieron ganar, ¿te parece correcto? ¿Es algo de la época? Hoy día nos parece impensable esto. Yo creo que ahí está el punto de cuál era la relación que tenía o cómo estaba enfrentando la policía el caso. Claro. Porque si la policía no estaba tomando en cuenta el caso y los medios de comunicación, como nos ha pasado a nosotros muchas veces, entregamos información y las autoridades no lo consideran, ¿cuál es el deber de un medio de comunicación? Es comunicar e informar lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que ahí entró el juego entre ambos dos poderes, que es obviamente el Estado, me refiero a la policía en este caso, la ciudad, con los medios de comunicación, porque no es solo uno, sino que son varios medios de comunicación y obviamente los medios de comunicación, la función también es ayudar a la sociedad. Ahora, el peligro acá es que están comunicando sin saber lo que comunican. Porque lo que estaban comunicando los medios de comunicación era justamente ese criptograma que tú nos traes. O sea, se supone estaban informando algo que no sabían lo que era. Yo creo que gracias a eso se descifró, sí. Y lo tiraron como un concurso para la gente. Sí, claro, porque usted podría haber dicho, oye, voy a poner una bomba y ahí el pánico es máximo. No, porque tiene dos líneas. Pues tú lo puedes leer, primero desde el punto de vista periodístico amarillo, que es decir, ¿sabéis qué? Vamos a publicar esto, porque esto está bueno. Y vamos a llamar a los otros medios, porque cuando cada diario que recibió esta carta, hablaron entre los tres editores. Sí, se pusieron de acuerdo. Y dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a publicar. Lo vamos a publicar los tres, lo publicamos los tres. ¿Ya? Entonces, por un lado tenéis la venta de los diarios. Te gusta o no te gusta, eso es real. Y cualquier editor tomaría la misma decisión de publicarlo. Porque ¿Hoy día? Hoy día, mañana, hoy día publican cosas peores. No veo la discordancia. A mí me parece que esto está... Además, porque no sabéis si es real o no. Entonces, entra ahí el juego que era el asesino. Eso por un lado. Y por otro, me parece que el tema de la... A ver, de esto de tratar de enviar carta a la prensa en ese minuto... hoy día, claro, hoy día lo veis en el tiempo, lo he visto en un montón de películas, incluso películas anteriores cuando veis que pegaban con letras de revista en la carta. Sí. ¿Cachai? Me parece que va en un código que la gente entiende. A mí lo que me parece acá es que el caso toma relevancia cuando después dice que va a pasar de nuevo y vuelve a pasar. Claro. Porque una vez puede ser casualidad, dos veces, mucho, tres, imposible. Tres, un comportamiento. Entonces, 7 confirmado. Claro, entonces me parece que, y acá voy a ir a algo importante, esto es muy parecido a lo que pasó con... No es Ted Bundy, ¿cómo se llama? Ramírez. Richard Ramírez. Que en algún minuto la gobernación de California se vio la obligación de tener que decirlo públicamente para que la gente empezara a cuidarse, porque no sabían quién era. Recuerda que contaban en el documental que a las 8 de la noche la gente se iba a su casa y ya ponía llave y cosas en las ventanas porque tenía miedo. Y la única forma de poder frenar una situación como esta, lamentablemente, es desde la política del miedo. Y creo que era la manera de decirle a la gente, no sabemos quién es, nos mandó este mensaje, y la única forma que tenemos de hacer que se protejan un poco es que sepan que este tipo está suelto. Y a mí no me parece que sea una mala construcción. De hecho, me parece más, me parece que es súper justo. Me parece que cuando tú tratas de evitar información, tratando de cuidar a los demás, cuando finalmente muere otra persona y todos se preguntan qué pasó, me parece que el camino es equivocado. Siempre voy a creer, y soy de la firme convicción, que la transparencia con la ciudadanía respecto a algunos temas lleva al éxito en algunas cosas en lugar de llevar al fracaso cuando es al revés. Seguimos revisando justamente todo lo que pasó con este asesino del Zodíaco, donde ya empezamos, Salfate, de alguna forma a
cerrar, acortar las pistas, ¿cierto? Están estas cartas, están estos llamados, no hay mucha información concreta de quién puede ser, no se sabe ciencia cierta si la fecha de nacimiento que había dado era su cumpleaños, no se tiene mucho antecedente y se empieza un poquito a desinflar esta pista, se empieza a desinflar estos deseos de investigar hasta que sucede nuevamente. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Se genera esta pausa, ¿no? Y las personas ya comienzan a perderle un poco el interés, como te dice. Es como la policía no está llegando a nada. No olvidamos. Claro, nosotros ya nos hemos encerrado lo suficiente. Parece que si yo no voy a un mirador o no me voy a perder, digamos, fuera de la vista público, ¿cierto? Con mi novio o lo que sea, no debería por qué pasarme nada, al parecer, ¿cierto? Y me tengo particular cuidado en la fecha de celebraciones masivas. Hasta que de repente aparece un hombre que es un testigo clave, que él habría estado presente, arrodillado, escondido, en una situación extraña por lo demás, en uno de los asesinatos de El Zodíaco a una pareja, ¿cierto? Entonces, aquí lo que pasa es que él reconoce el actuar frío, calculador, completamente deshumanizado, donde se acerca, balea a las víctimas y luego sale caminando como si nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente encuentran a esa pareja, dan cuenta de que lo que él ha atestiguado coincide absolutamente con lo que él observó y comienza de pronto a caer en esta idea de podemos entender quizás quién es, cómo actúa, cómo funciona y cómo luce, cómo está vestido. Acá era con la pechera, ¿no? Exactamente. Estaba como con un uniforme. Exacto, porque él tiene un uniforme y él mismo se ha pintado algo que estaba escrito en los criptogramas, que es este símbolo que me gustaría que analizaran en algún momento. ¿Por qué se llama el zodiaco a sí mismo? ¿Qué representa ese símbolo? Y si es que eso en algún momento arrojó pistas para entender con qué tipo de psicópata estábamos tratando, Mike. Ay. Justamente acá empiezan, y de hecho acá hay otra, en este caso que tú dices de esta pareja, cuando este testigo observa y empieza a dar los antecedentes de este hombre con pechera, con la mira. Este fue el asesinato donde había un auto involucrado. Exacto. Y en este auto él deja una marca que me gustaría preguntarte, Carlos, si esa letra coincidía con la letra de la carta, justamente. Si hicieron esos estudios, ¿cuál es el principal sospechoso? Se habla de un intelectual, de un superdotado, el señor Arthur Leigh Allen. ¿Quién es él? Lo revisamos después de la siguiente cortilla, volvemos, ¿les parece? Va. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Vamos a seguir analizando los nuevos antecedentes sobre la posible identidad del asesino del Zodíaco. Pero antes, todos tenemos tentaciones en nuestra vida de las cuales no podemos escapar por más que lo intentemos. La mía son las nuevas salsas y snacks picantes de Inferno. Atrévanse a disfrutar el placer de su sabor. ¿Y tú, ya caíste en la tentación? Inferno. Excelente, gracias por estar con nosotros, Inferno. Y ahora sí, Michael, retomamos con estos nuevos antecedentes que surgen sobre estos Case Breaker, este grupo de ex policías, militares, investigadores que trataron de dar con la identidad de este asesino serial de los años 60-70, pero han surgido antecedentes con respecto a otros sospechosos a los cuales se le vinculaba la identidad de este asesino serial. De hecho, el mayor sospechoso de alguna forma es un hombre que murió en 1992, que murió de un infarto cuando estaba detenido, de hecho. Estoy hablando de Arthur Leigh Allen, de quien, Carlos, entre otras cosas, se habla que era un personaje, era un superdotado, era un apasionado de las armas, además, un antecedente muy importante, tenía un reloj marca Zodiac y además un anillo con la letra S. Acabamos de entrar un poquito también a mezclarlo de por qué se hablaba del Zodíaco. A él lo capturaron además y cesaron las cartas y cesaron las muertes. ¿Qué te parece la imagen de esta persona, de quien, a pesar de todo esto, no se pudieron cuadrar de alguna forma las huellas dactilares, huellas que habrían quedado en el parabrisas del último homicidio que habría cometido el Zodíaco, que era justamente de un taxista, donde rompe su patrón? Ya no atacó parejas, atacó a un taxista, y en base a ese ataque y los testigos es que se forma este retrato hablado robótico, el que hemos mostrado durante el programa.
Sí, es el que estamos viendo ahora en pantalla. Aquí ya cambia el patrón y cambia un poco el proceso de investigación, porque ya tenemos testigos, tenemos una evidencia física que sería esta marca dactilar que se encuentra en el vehículo, en el taxi. Tenemos un homicidio que es totalmente fuera de los otros patrones que teníamos, pero también nos damos cuenta que es un homicidio casi por casualidad, que el tipo tiene que matar a este taxista porque se ve forzado básicamente a hacerlo y no está dentro de los patrones que venía siguiendo. Gracias a eso, obviamente, tenemos este retrato hablado con mucha información, y este retrato hablado sí es publicado en primera página en todos los periódicos de San Francisco, tal como se hizo 20 años después con Richard Ramírez, que logró y es la pista más certera que hay. Es la pista más certera, y recordemos que en esa época los retratos hablados se usaba mucho y era muchas veces la única evidencia que había. Entonces, claro, tenemos mucha información. Este detenido, esta persona, el primer sospechoso, tiene este reloj Zodiac, y ahí se dan cuenta los investigadores que es la marca básicamente y el logo que usa el asesino es un reloj que muchas veces los militares lo usan bastante, porque es un reloj muy exacto, muy resistente, y en la época obviamente se usaba mucho en esas condiciones. ¿Y el logo es esta mira Salfate? El logo de este tipo de reloj, porque uno ve la firma del Zodíaco y es como una mira, ¿cierto? Como un circulito y un cuadrado, uno dice como va a apuntar para disparar, pero parece que era el logo del reloj también. Mira, es que aquí yo creo que se equivocan las personas cuando dicen que él, por tener un reloj de la marca Zodiac, podría ser él. Porque la marca, que es este círculo atravesado por una cruz, que podría ser una mira telescópica, sí es un símbolo de muchas tradiciones ancestrales para determinar el poder astrológico que regula nuestras vidas. De hecho, lo que representa, que incluso después fue heredado por las religiones cristianas, que ahí lo estamos viendo, tiene que ver que es el horizonte por donde sale el sol, y que marca también la época de los solsticios. O sea, es un símbolo que tiene que ver la línea del horizonte y dónde surge. Fue utilizado después la cruz como la idea del renacimiento, que el sol vuelve a salir cada vez que muere. Bueno, entonces, ese símbolo representa el zodiaco. Entonces, si hay una marca de cereales, de ropa interior o de relojes que se llama Zodiac, probablemente ocupa el mismo símbolo. Entonces yo creo que el psicópata y la marca de relojes no se vinculan para nada. No eligió su nombre porque es fanático del reloj, sino que cualquiera que, por la razón que sea, quiere vincularse al término de zodiaco, podría utilizar ese símbolo genérico. Y ya que se hace llamar zodiaco, yo creo que se refiere precisamente a las composiciones astrológicas y no, aunque lo parezca, una mira telescópica. El símbolo que vimos tiene raíces al precristianismo, en el cristianismo, y tiene que ver con culturas paganas sobre la ida y el renacimiento del sol. No, y si lo vemos, tal lo que tú estás diciendo, y si lo sumamos a la primera carta que envía y a la primera información que tenemos, que habla del renacimiento, los súbditos, el nacer de nuevo, esta es mi fecha de nacimiento, mi cumpleaños, va más por ese lado obviamente que por una marca de relojes. Claro, ahora como no se logra conocer la identidad del sujeto en esa época, era como difícil establecer un perfil psicológico conociendo como sus antecedentes de niño. Las veces que nosotros hemos revisado historias de asesinos seriales acá, hemos visto que de pronto los problemas parten en hogares quebrados, con infancias difíciles, producto de, no sé, violaciones y situaciones muy traumáticas para esos niños. En este caso no sabemos nada, no tenemos ningún antecedente de este sujeto, cómo creció, dónde, cómo fue su familia, cuáles fueron sus carencias. Si era solo, tenía algún aliado. O si tenía más hermanos, qué lo motiva a llevar a cometer esta cantidad de crímenes, porque yo creo que es súper importante para después el trabajo policial en los casos que puedan venir posteriormente, de entender el perfil de esos psicópatas, como para poder quizás predecirlos o prevenirlos y para poder investigarlos y tener ahí un sobreaviso de cómo poder actuar. Entonces fue aún más complejo este caso en ese sentido. No sabemos si es uno, si son dos, si son cómplices justamente. 20 de abril de 1970, Carlos, pasamos por un periodo en el cual se calmó
casi un año. Tal vez cambió su técnica, no lo sabemos, no se pueden definir muchas cosas justamente al no tener al culpable. Porque él dice que mató a 37. Entonces, él dice que mató a 37 y manda una última carta el 20 de abril de 1970 que dice lo siguiente: mi nombre es, punto suspensivo. ¿El zodíaco? Sí, claro, el signo del zodíaco seguido de 13 caracteres. No soy responsable de la bomba en la estación de policía de San Francisco que mató al sargento Brian McDonnell el 18 de febrero de 1970. Soy popular. Me gustaría ver a mucha gente luciendo botones con mi nombre en su ropa. Ahí él hace otra petición, justamente. Ahí estamos viendo el sobre en el cual llega esta carta escrita de puño y letra, ya no con este criptograma, donde pide este botón, pide como esta especie de identificación. Muchos nombres han salido, ya estábamos con el nombre de uno de los posibles sospechosos, del señor Arthur Leigh Allen. Hay otro libro que se lanzó hace un par de años que se llama... Perdón, un dato nomás. En esa carta, para él demostrar que es el zodíaco, va un pedazo de la camisa de una de sus víctimas con la sangre de él, para que no quepa duda de que él fue el asesino de una de las víctimas del zodíaco. Tienes toda la razón, y creo que es del taxista justamente. Exacto. Esa prenda de ropa como una especie de trofeo. Y de hecho, perdón, aquí vemos lo que habíamos conversado en el bloque anterior, que hay un atentado terrorista en la estación de policía, dejan una bomba y todos piensan y culpan al asesino del Zodíaco pensando que él había sido el autor de esta bomba. Y él envía de inmediato la carta aclarando que él no es el que puso la bomba, la forma de actuar es totalmente diferente. Vemos el egocentrismo nuevamente de la persona, pero no fui yo hago otro tipo de cosas, soy un homicida, pero yo no pongo bombas. Carlos, ¿cómo se puede controlar esta especie de sed de encontrar al verdadero culpable? A nivel social, ya lo digo, porque por ejemplo me encontré con un libro que se llama El animal más peligroso de todos, que fue escrito por Gary Stewart, puede ser, quien asegura que su padre biológico es el Zodíaco, y que de hecho es una de las teorías que, previo a esta investigación a la que ya vamos a entrar, es de las que más asidero tiene, y él asegura que a los 40 años recién conoció a su madre biológica. Su padre no estaba vivo, ¿cierto? Su madre le empieza a dar detalles y él empieza a unir ciertas pistas, entre ellas que el retrato robótico es igual a la imagen de su padre. Dice que hay una cicatriz en la huella dactilar, que se había comprobado que había una cicatriz también en la huella dactilar del Zodíaco. Dice que encontró, de hecho, el nombre de su padre en uno de los criptogramas. Hasta hoy en día es una de las teorías que tiene mayor asidero. Ah, o sea, sí puso el nombre. Es que él dice que empezó a desarmar el criptograma y que encontró el nombre de su padre, nombre que nadie había encontrado antes, justamente. Wow. Y esto, la policía quedó de investigar el libro, de ver las evidencias, y todo quedó un poquito en nada. Hay una especie de sed de fama también de la gente, de poder encontrar a un asesino en este tipo de casos, de decir, oye, el asesino es mi padre biológico, yo no soy cualquier persona. Sí, claro, tomas fama, tomas un montón de información, y hay gente que vive de eso. Lo hemos visto en otros casos también, claro, cuando hay mujeres también u hombres que van a visitar a presos famosos y después se cansan con ellos y tienen relaciones y tienen hijos, etcétera, porque los hacen famosos. Tienen también esa carencia afectiva y que quieren figurar de alguna forma. Hay evidencia que obviamente en esa época no se puede analizar, pero ahora se puede analizar. Si él dice que es el hijo, le pueden hacer una prueba de ADN sin problema, compararla con el ADN que cerró esos sobres que vimos recién, o puso del trozo de tela que decías al padre, trozo de tela, mucha información, pero deberíamos tener respuestas rápidamente si fuese así. Ahora sí nos vamos al grupo de investigadores de Case Breakers, Salfate. Qué buen nombre. Una asociación sin fines de lucro que deciden juntarse, como ya los decíamos, ex policías, investigadores militares que forman esta asociación para poder ir detrás de este asesino, porque todo un misterio, imagínate, hasta la fecha, o sea, han pasado, ¿cuántos? 50 años o más. Exacto. Y todavía nadie había logrado identificar, siendo que este personaje mandó, imagínate, pedazos de evidencia concreta, como sangre, el día y de cosas hoy, que, claro, hasta el día de hoy podrían... Hubiera sido una confesión directa. Exactamente. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Sí. Evidencias físicas, ¿cierto? Evidencias forenses. Todos este grupo de peritos en distintas áreas, retirados al parecer, que tienen este covenant entre ellos, digamos, para poder darle fin a casos que finalmente han permanecido completamente inexplicados dentro de la criminología norteamericana. Más ayuda de testigos presenciales. Ojo, se dice que ellos recabaron algunos más que en la época ni siquiera dieron testimonio, lograron dar con un grupo de personas. Evidencia física, evidencia forense, testigos, y ellos parece que resolvieron el caso.
y ellos tienen un nombre y apellido de quién sería el asesino del Zodíaco. Según ellos, este hombre sería conocido como Gary Francis Post, pero que por desgracia, esto que ellos acaban de descubrir, lo estamos viendo en pantalla, habría fallecido hace algunos pocos años, para ser más exacto, en el año 2018. Así es. O sea, ahora, si nosotros vemos a este hombre, vemos el retrato, sí, de todas maneras, porque estamos viendo, esta foto es aproximadamente de la época, y si uno hace ese comparativo, podemos entender, mira, ahí lo está, ponle lentes y podría ser la misma persona. Aunque parezca una persona genérica, la verdad es que sí parece coincidir perfectamente con el retrato robot. Recordemos que alguien lo ve y luego una víctima, una mujer que sobrevive, ve el retrato robot y dice, esa es la persona exactamente que me atacó. Si le hubieran mostrado esta foto, probablemente hubiera dicho lo mismo. Ojo, pregunta Carlos. Pese a esta investigación, el FBI dice... No hay, mira, estamos viendo marcadas características, líneas de la frente, sin que las esté arrugando, digamos, por el ceño y todo lo demás, que llaman la atención. Es una cicatriz, de hecho. Exacto. Que se hizo justamente en una... El FBI dice que para nosotros, más allá de lo que estos hombres han hecho en su investigación privada personal, sigue siendo un caso abierto. Para ti, más o menos entre la evidencia y los peritos que aquí se conforman, ¿podríamos hablar de que este es un caso cerrado? Mira, Casebreaker es una organización que involucra abogados, periodistas, ex policías, ex militares, etc. Y no solamente han analizado este caso, sino que están analizando otros casos como la desaparición de Jimmy Hoffa y otros casos de connotación en Estados Unidos. Entonces hay gente que está especializada en esto. Esa declaración el FBI la da, obviamente, pero la información que entregan los Casebreaker es de ahora, es de la semana recién pasada. Y entregan mucha información valiosa para poder resolver el caso con evidencia física. Entonces va a ser importante, lo vamos a analizar en el siguiente bloque, cuál es la información que entregaron, qué evidencia encontraron y por qué llegan a esta persona y no por sobre otra. Vamos a ver también lo que dice hoy el Departamento de Policía de San Francisco. Vamos a seguir analizando este caso que sin duda viene a resolver quizás algo del enigma de este famoso asesino del Zodíaco. Vamos a una pausa y estamos de regreso aquí junto a Carlos Gutiérrez y todos nosotros en esta noche de Así Somos. Trajiste la evidencia. Ya vamos a seguir con más detalles sobre el asesino del Zodíaco, pero antes atención a este consejo. Bienvenida a los descuentos primaverales. Vamos con todo, vida al aire libre y deporte. Aprovecha los descuentos en estos artículos deportivos para entrenar donde tú quieras. Te esperamos en nuestra tienda .lared.cl, tremenda y maravillosa como siempre. Ahora sí, ya lo vemos en pantalla. Este sujeto que habría sido identificado por los Casebreakers, pero igual quedan algunas dudas, parece, ¿no? ¿Quién es Gary? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Exactamente. ¿Y cómo lo descubren? Si eso es lo primero. ¿Cómo llegan a esa persona? Aquí tenemos la evidencia de lo que encontraron los Casebreakers y por qué llegan acá. Primero tenemos el retrato hablado del asesino del Zodíaco, que ya lo hemos visto durante todo el programa. Claro. También tenemos el análisis comparativo que acabamos de ver también en las imágenes de las marcas que tiene en la frente. Y ubican a esta persona. ¿Por qué esta persona? Porque ellos se dedican a hacer la narración y buscar en toda esa zona de San Francisco qué persona había trabajado por todo lo que hemos conversado, había sido militar o policía, muy característica, y empezaron a analizar todas las fotografías de todos los miembros de las instituciones que trabajaron en esa zona durante el periodo. ¿Por qué buscaron un policía o militar? Por lo que habíamos conversado al principio del programa. Sabía de procesos investigativos, temas del manejo del arma, manejo de la deformación de voz, armamento, etc. Y en el primer homicidio, que la policía siempre tuvo esa evidencia, había una huella de una bota. Y la marca que se encontró en el piso y el análisis que se hizo con toda la tecnología que hay ahora, se pudo llegar que esa bota correspondía a una bota militar que se usaba en esa época, Ahí la tiene. que es esta.
una bota que no se podía comprar abiertamente para cualquier persona, una bota que solamente podía poseer alguien que se la entregó a la milicia. Exactamente. Se lo dan como uniforme. No es como lo que tenemos ahora, sino que es una bota muy característica del uniforme militar en los años 60 y fines de los 60. Eso habla de que para comprarla tú tenías que tener una credencial de alguna forma. Exactamente. No lo podía comprar cualquier persona o cualquier civil. O sea, ahí se podía cerrar el grupo muy fácil. Ahí se fue cerrando un poco el grupo y aquí vemos en esta imagen la planta de la marca que dejó en el lugar, que era muy característica, y por eso fueron llegando a la persona o a las personas que podían usar ese tipo de botas con ese número de botas, porque cuando tú tienes una marca en el piso, tú puedes sacar el número del zapato. Exacto. Entonces, obviamente vas acortando todo esto. Y ahí llegan a este Gary Francis Post, que es esta persona que fue militar, que peleó en la guerra de Vietnam, que estuvo ahí. Como Taxi Driver. Vivió en San Francisco. Lo mismo. Igual. Vivió en San Francisco en esa época y lamentablemente falleció en 2018, y toda la información arroja y toda la evidencia física lleva a él y también están analizando ahora, finalizando el proceso Y no de tienen análisis ningún segundo de la huella sospechoso ni dactilar. nadie. No, todos los dardos y toda la evidencia física apunta a esta persona. Hay otro antecedente que tal vez parece menor, pero que también la prensa lo recoge, que habla de un reloj que se habría encontrado con salpicaduras de pintura. Y justamente se confirmó, y a través de su señora, que además dice que ella sabía que él en los últimos años tenía como una banda criminal. De hecho, como que algo parece que era bastante experto en el tema. Él se dedicaba a pintar casas también. Y por ahí también se empezaron a sumar más evidencias con este reloj, ¿no? Así es. Y adivinen qué marca era el reloj. No. ¿Qué marca? No. Bueno, o sea, hay que ¿caso cerrado? Pero tiene sentido Yo creo, el ¿no? reloj, porque el reloj, te das cuenta, es un reloj que es perfecto, que es único, que es capaz de que tú lo veas actuar, sin embargo nunca vas a entender realmente cómo funciona. A mí siempre me pareció que el nombre iba como por ahí, un poco más romántico, maestro, pero también hasta ahora se Bastante necesita. más romántico. Pues sí. Ahora, como bien lo señalaba Salfate, el FBI dijo que para ellos esto no es un caso cerrado, ¿cierto? Todavía sigue la investigación. ¿Qué es lo que se va a decir en estos días? Vamos a seguir atentos a eso, a esto que parecía el crimen perfecto, el asesino perfecto. Carlos Gutiérrez, sequísimo como siempre. Grande Muchas gracias por máster. estar No hay acá con crimen nosotros. perfecto. No hay crimen No hay crimen perfecto. Vamos a seguir hablando de eso entonces. Salfate, muy bienvenido. Muchas Lama, gracias a todos. Monti, Muchas nos gracias. reencontramos Muchas mañana con el gracias a público. todos. Que estén Excelente. bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Se van a cortita para algunos.